Buenas tardes a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la gente que nos sigue por streaming. Sabemos que de distintos puntos de Latinoamérica están pendientes de las transmisiones, así que también le damos la bienvenida a esta última jornada de la exitosa Termatalia 2024. Y bien, hoy me toca el placer de moderar esta mesa que realmente me siento privilegiada de estar escoltada por dos caballeros, pero además dos profesionales de mucha nota, que hoy nos vienen a ilustrar sobre la temática que es la creatividad en la historia de las técnicas termales. Durante todas nuestras termatalias escuchamos hablar de la tradición termal de miles de años, 2000 después de Cristo y varias centurias más previas, ¿verdad? Pero hoy la temática es la innovación. ¿Cómo innovar? ¿Cómo no caer siempre en la repetición de lo mismo? ¿Cómo brindar esa infraestructura necesaria para poder brindar los tratamientos de una manera diferente? Pero por ser diferente no significa que se haga de cualquier manera, sino que, por cierto, debe obedecer a un circuito lógico, a una planificación, a un plan de negocios, a que no sea algo antojadizo de poner las cosas en cualquier sitio, sino trabajar en función de toda una planificación integral. Me acompañan aquí el ingeniero José Manuel González, todos lo conocemos por su vida de hace muchos años y de admirarlo también y a su trabajo. El ingeniero José Manuel González es ingeniero técnico, ha trabajado en balnearios que nos han dado muchas satisfacciones a los que viven acá y a los que venimos de visita en cada termatalia, como Arnoia, Layas, Lobio, los baños de Montemayor, el balneario Sicilia, Puente Viesgo, y no podría leer toda la historia porque tendríamos 2 o 3 termatalias más. Así que, sin ir más, le cuento que también está el arquitecto Federico Soriano. Él es catedrático de proyectos de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un estudio profesional con la arquitecta Dolores Palacios, que está también hoy acompañándonos aquí. Ha realizado obras de nota, como por ejemplo el Palacio del Congreso y de la Ópera de Bilbao. También intervino conjuntamente con el ingeniero González en el balneario de Cuntis. Y ahora nos van a presentar un proyecto que está en vías de construcción o de desarrollarse, que es el balneario de la Fuente Santa en la isla de Palmas, en Canarias. Así que con estas dos promesas de exitosas tareas y presentaciones, le damos ya la palabra al ingeniero González. Bueno, no sé si se me oye. ¿Sí? Bueno. A mí me solicitaron para esta presentación el hablar de algo que tuviese algo de novedoso. Que tiene que ser una presentación muy breve, porque se trataba de hablar como mucho 20 minutos y entonces he tratado de ceñirme a eso y a poner algunas cosas que en este caso suponen lo que es la trayectoria desde las termas de los Castos o de las Citanias, como la que hay en Portugal, en Briteiros, que los amigos portugueses conocen bien, que es esta terma celta que está aquí, que hay una prácticamente igual aquí en Aguasantas, en Allariz. Lo que pasa es que yo creo que no saben qué es lo que tienen allí, porque eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Entonces, esto supondría lo que es pasar de lo que eran los antiguos pobladores de los castros y citanias a lo que sería eso que sería la terma celta del balneario de Mondariz. O sea, 2 termas celtas separadas por más de 2000 años de antigüedad, pero que al final las técnicas vienen a ser, en el fondo, lo mismo: calentar, enfriar y otras cosas que ya se hacían aquí, ¿no?
Bueno, nuestro punto de partida, porque en todo lo que trabajamos la energía está presente, sobre todo por dos vías. Una, por el respeto al medio ambiente y otra, por el confort. Cada vez oímos más lo de la temperatura de confort. Entonces, nuestro punto de partida como primeros pobladores sería este. Nuestra fuente de energía sigue siendo el sol, ¿no? A pesar de la geotermia y todo, pero el sol está presente en primera línea. También perdemos energía, cosa muy importante, de cara a lo que es el confort, porque no es lo mismo medir la temperatura que nosotros percibimos cuando estamos con el cuerpo desnudo y mojado es la temperatura media de las paredes que nos rodean. No es medir 20 grados en el aire si hay paredes frías hacia las cuales nuestro cuerpo está perdiendo energía, la está radiando y nos está creando una incomodidad. Entonces, en todo lo que ha sido desarrollo de las termas, todo lo que es el confort es fundamental, fuese en las termas romanas o en los celtas o donde sea, ¿no? Esta es la terma celta de Briteiros, que tiene una parte al principio, bueno, me acerco aquí, a la que se canaliza agua fría, un vestuario, un paso a otra zona que hay que pasar por un agujero, como veremos después, muy pequeño, y una zona ya de sudación, y un horno al final con una salida por arriba de humos, de manera que las personas se calentaban, sudaban, hacían un baño de contraste con el agua fría y se podía repetir, ¿no? Bueno, esta piedra es la que está ahí, entre el segundo paso y el tercero. Ya se ve una persona que asoman solamente las piernas y esa es la piedra actual. La piedra formosa se llama, está en Briteiros y la gente de Briteiros hicieron unas reproducciones en cerámica pequeña como un motivo turístico en base a esta piedra que se llaman piedra formosa, ¿no? Ahí se ve el agujero en el fondo por donde pasarían a la zona de sudación, ¿no? Voy muy rápido porque como se trata de 20 minutos, pues me he centrado en las técnicas que tenían cierta similitud, ¿no? Entonces esto sería un rito de purificación que después tiene distintos nombres, que está representado por lo que nosotros llamábamos indios, que eran los pobladores de Norteamérica fundamentalmente, que eran los primeros y mayores respetuosos del medio ambiente. Si mataba un bisonte, si era el que necesitaba para comer, nada más. Lo mismo con las plantas. Si tenían que cortar un árbol antes, le pedían perdón a la naturaleza por tener que cortarlo. Entonces, yo creo que el gran desconocido. Y dentro de esas técnicas están los inipi, esto es un temazcal, aquella construcción del final, que se ve que hay aquí una leña ardiendo en la que se calientan piedras hasta ponerlas al rojo, que después se llevan a la cabaña de sudación y sobre las piedras se echa una mezcla de aromas de plantas específicas y de vapor para producir vapor al caer el agua sobre las piedras. La estructura que se ve ahí está formada por troncos de abedul, troncos muy, muy finos para tener esa flexibilidad. ¿Por qué? Porque el abedul tiene un componente fundamental que es la aspirina, el ácido acetilsalicílico. Entonces, el atado entre unos elementos y otros lo hacían con la corteza del abedul, que se la retiraban en verano, que era cuando el árbol estaba en pleno funcionamiento a tope y la savia circulando. Entonces, las tiras de abedul eran mucho más flexibles, ¿no? Y también ayudaban a desprender todo lo que es el ácido acetilsalicílico, ¿no? Esto es otra... Ahí está. Esto es otra tienda, llamémosle de sudación, que es un temazcal o temazcali, según las personas, mexicano, ¿no? Que también tiene una similitud con el
INIPI, que veíamos antes. Y bueno, esta es una foto en Guatemala y se puede ver la antigüedad que tenía este temazcal individual prácticamente, aunque yo tengo una foto metido dentro con la señora, ¿no? Creo que ella ya estaba allí cuando llegaron los primeros pobladores, ¿no? Este es otro temazcal más grande que era del... Hay un pueblo muy conocido en Guatemala que se llama Chichicastenango. No sé si a alguien le suena o estuvo allí, pero es un sitio que los días de mercado es como volver a los tiempos de cuando llegaron los primeros españoles a América. Bueno, se llama Chichicastenango, yo estuve allí y hay un señor que es un chamán, el chamán de Chichicastenango, que es digamos, un grado heredado de sus antepasados. Tengo incluso el nombre anotado por ahí del paisano. Ahí está, con mi mujer y conmigo, y por ahí arriba se ven algunos de los antepasados Bueno, y esto es lo mismo, igual que al principio veíamos la terma celta de Briteiros y la terma celta de Mondariz, esto sería un temazcal hecho ya hoy. Coincidió además desde que yo tomé contacto con esta técnica que empezaron a hacerse mucho en hoteles, sobre todo en hoteles de alto standing. Bueno, ya explico un poco lo que es un baño prehispánico, que el nombre está formado por dos palabras, temas que significa baño y cali que significa casa. Después aquí hay, y antiguamente, lógico, hay la figura del temazcalero. Quiero decir que una vez que se introducen las piedras prácticamente al rojo vivo y se echa la mezcla de agua con hierbas, hay una persona que es el temazcalero, que es el que guía toda la función, el que sabe según qué personas son las que van a utilizarlo, qué tipo de hierbas tiene que utilizar, etc. Ya se ve un poco más en la segunda fotografía, ¿no? Y arriba la forma, que ahora esto ya no tiene nada que ver con lo que veíamos antes, ¿no? Al revés. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Bueno, al principio empecé por el tema de la energía, porque hemos de entender que el baño en general es un intercambio de energía entre el cuerpo humano y el entorno. Normalmente para nosotros el entorno es agua, pero hay otras cosas que no son agua y que también se pueden llamar baño. Entonces, bueno, me salto esto porque lo explico. Ahí está la terma celta, que nos explica el camino que ellos empezaron a recorrer, que consistía en calentarse, sudar, refrigerarse, hacer el baño de contraste y volver a repetir el proceso siempre a la escucha del cuerpo, ¿no? En locales independientes para cada aplicación. Dando un salto en el tiempo, las termas romanas desarrollaron también un sistema de calefacción ya muy sofisticado que seguramente mucha gente conoce, que era el calentamiento a través canalizando el humo de una zona donde se quema leña, se canaliza por debajo del suelo de las termas y después sube por las paredes. Aquí se ve mejor, ¿no? El paisano que está teniendo a punto el fuego, el humo por donde circula, calentando el suelo de las termas, pero también las paredes, con unos elementos rectangulares huecos que se llaman túbuli. A ver si aparecen los túbuli. Bueno, vendrá después. Entonces, las termas romanas, ahí vemos lo que es un esquema de principio para entender cómo funcionaba el sistema, ¿no? Y aquí también se incorporó un sistema de producción de agua caliente para alimentar las bañeras, incluso en las termas de Estabies en el sur de Italia, donde el volcán se comió, no me sale ahora el nombre. Las termas de Pompeya. Bueno, en Pompeya, perdón.
En Pompeya apareció una especie de intercambiador de calor que estaba conectado directamente con una bañera y por diferencia de densidad circulaba el agua y la mantenía caliente, ¿no? Aquí vemos que el depósito ese vertical, que sería de bronce, según los arqueólogos que han investigado este tema, pues tiene el mismo sistema que tenemos hoy en las casas en producción de agua caliente sanitaria, que es entrar el agua fría por la parte de abajo y salir por arriba por diferencia de densidad y por estratificación del calor, ¿no? Bueno, esto es una sauna tradicional de Finlandia que se llama savusauna o una sauna de humo, donde se hacía simplemente fuego dentro de la cabaña, por eso se llamaba sauna de humo. En el lenguaje de allí es savusauna, ¿no? Hay otras variedades como la bania rusa y hay accesorios. Bueno, por cierto, me olvidé de traer allí en la foto pequeña del final se ve que hay como un sombrero. Y es que se utiliza un sombrero hecho de fieltro porque para que la cabeza no se caliente demasiado. Entonces, eso yo lo vi en Lituania en un viaje que hice allí por un tema de trabajo, ¿no? Bueno, ahí tenemos los gorros de los que comentaba. Esto es un ramo de hojas de abedul para golpearse y activar la circulación periférica. Y la otra fotografía pues es un poco una aclaración de por qué se echa el agua sobre las piedras del calefactor, ¿no? Y es para dar un golpe de calor. ¿Qué es un golpe de calor? El agua se evapora y ese vapor, nosotros tenemos una sauna normalmente 80, 90, incluso 100 grados, y a esa temperatura el aire admite una gran cantidad de agua que libera cuando alcanza el punto de rocío. ¿Y dónde alcanza el punto de rocío? Sobre nuestra piel, que está como mucho a 40 grados cuando hay los 80, 90 en el ambiente. Entonces, lo que sucede es que al depositarse condensarse sobre nuestra piel, libera el calor latente de cambio de estado, o sea, el calor que necesitó para evaporarse lo cede sobre nuestra piel. Por eso nos da lo que se llama el golpe de calor, ¿no? O sea, que no es echar agua sobre las piedras, que alguno pues tira el cubo entero y se carga las resistencias calefactoras, ¿no? Bueno, de eso los que tienen clientes ya conocen un poco. Y esto es una parte muy importante porque es el contraste térmico. Antes estábamos hablando y llamándole sauna a lo que es una cabaña de sauna. Pero una cabaña de sauna es una cosa y un baño de sauna es otra. Entonces, igual que la termacelta, es fundamental al salir una vez que uno ha cumplido hasta donde cree oportuno la sudación dentro de la sauna, de la cabina de madera, hay que hacer un contraste térmico. El fundamental es el de esta chica que está aquí a la izquierda, que es una manguera con el extremo cortado y se va haciendo contraste siempre, desde las extremidades hasta el corazón. Y la cabeza de último. Por eso cuando llego a un sitio, el que sea, ¿no? Y hay una sauna y veo que la ducha que está al lado de la puerta tiene un rociador ahí, eso está bien para que sales de la sauna y ya te matan allí. Ya con el golpe que te dan en la cabeza ya te queda redondo. Entonces, claro, es fundamental encontrar, o sea, si no tenemos los elementos que hay que tener y ordenados, pues cuando viene un turista de Centro Europa más arriba de Francia, ¿no? Alemania, Suiza, incluso Austria, pues ya sin citar a los países nórdicos, sabe que por allí pasó alguien que sabía lo que era un baño de sauna. Por lo tanto, los animo a no decir sauna, sobre todo los que están todavía en la profesión, y hacer una labor de formación con el cliente, porque la sauna es una fuente de salud. Entonces, lo que pasa es que el cliente del balneario en general y de los spa necesita enormes cantidades de información para poder conseguir tener unos clientes formados, que son los que pueden después admitir nuestras innovaciones, ¿no? Y como lo último, por supuesto, sería el cubo. Es muy bonito y tal, pero eso no se puede hacer cuando sales de la sauna.
Y hay que estar siempre a la escucha del cuerpo. Otra cosa muy importante en las saunas es que nosotros nunca poníamos el temporizador, el reloj de arena. ¿Por qué? Porque según cómo se encuentre uno en cada momento, necesita el agua más fría o menos fría. Entonces tienes que estar siempre, olvidarte del reloj de arena y estar siempre a la escucha del cuerpo, porque el cuerpo es el que te va a decir que hoy tengo que salir antes y otro día no doy sudado y tengo que estar aquí la tira de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la fuente de hielo ya es más difícil de hacer un contraste. Es muy bonito y queda muy bien en la publicidad, pero es más difícil de hacer un contraste con hielo, ¿no? Estos son los tubos del que hablábamos antes de las paredes de las termas romanas. Por ahí subía el humo, se ven bastante bien allí y por ahí funcionaba. Bueno, otras técnicas de baño, el baño japonés, en este caso estamos hablando del baño individual, de la casa de cada persona, ¿no? Que hay que entender el baño japonés, tanto esto como los onsen, como un sitio para estar sumergido en un agua termal y muy caliente, ¿no? Porque los que hemos estado allí, por aquí hay alguien que también estuvo en Japón en este tipo de instalaciones, el japonés primero en el vestuario se enjabona, se limpia. Ellos además no tienen, fisiológicamente, creo que no tienen cabello prácticamente. Entonces, cuando él entra ya en la bañera con el agua caliente, ya no lleva ni una bacteria. Por eso aquí, cuando estás en un balneario y ves que entra un paisano, que lo ves que ni se ha duchado, pues esto es un ejemplo de cómo realmente habría que hacer, ¿no? Lo que pasa es que los japoneses, además, el agua la utilizan varias personas, ¿no? No solo porque tal vez sean más conocidos los onsen, los que son públicos, ¿no?, que estos privados, ¿no? Bueno, este es otro fluido calefactor, que en este caso es la arena, ¿no? Esto es, aquí le dan este kimono, los cubren con arena, como veremos ahora, ¿eh? Y están como unos 10 minutos. Entonces, son zonas de agua muy caliente y el agua incluso puede circular por diferencia de densidad y les está, bueno, ahí se ve cómo está el kimono y tal. Bueno, esto es otra cosa que probablemente para muchos sea nueva, que en francés se llama bain du petit lait, y es un baño con el suero resultante de la fabricación de un queso, en este caso en un alpage de alta montaña en Suiza, ¿no? Bueno, ahí estoy yo para dar también testimonio, no muy brillante, pero de que estuve allí. Bueno, tenía más fotos espectaculares, sobre todo del alpage, con todas las supercampanas de las vacas de allí. En fin, algo espectacular. Pero me dio mucho trabajo encontrar este sitio, ¿no? Esos son los elementos con los que se fabrican ese par de quesos que están ahí para escurrir, llamémosle así, con la prensa, ¿no? De ahí salen los quesos esos tan grandes que conocemos de Suiza, de la Gruyère y de muchos sitios. Este no es la Gruyère, pero bueno. Y estos son los elementos arriba en el alpage, para la fabricación de donde salió el suero que veíamos en las bañeras antes, ¿no? Ingeniero, 5 minutos más. Sí, no, ya acabé, voy milimetrado. Bueno, este es un baño de hierba. No sé, a mucha gente le sorprende eso de un baño de hierba. Pues la hierba es un elemento calefactor. El calor está producido por la fermentación de determinados tipos de hierba y en determinadas condiciones, ¿no? Entonces, como sabía que el tiempo era muy justo, podía haber traído más fotos de esto, pero en realidad es una tradición ancestral de los pueblos de los Dolomitas. O sea, trabajaban durante el día, quedaban reventados, se acostaban en el heno y al día siguiente se levantaban como nuevos. Entonces, esto se ha desarrollado ahora, hay un balneario dedicado a esto, con su médico. Yo estuve allí ya, claro. Y ahora han hecho una ampliación, incluso han desarrollado un sistema porque antes solo podían funcionar de temporada, cuando había hierba.
ahora ya han investigado ese tema y ya hay un sitio, ya tienen una técnica para conservar el heno refrigerado para que no fermente y poder utilizarlo todo el año. Bueno, y esto es un extracto de lo que yo les podría contar. Y nada más. Gracias por su atención. Esto es un salto desde la terma celta a la tecnología de hoy, ¿no? Eso es un baño de arcilla y eso es importante, por eso yo quería mandar un mensaje en el sentido de que hay que huir un poco del plástico y tratar de crear, y sobre todo, antes de crear, innovar, innovar e innovar. Hay que estar innovando continuamente. Nosotros lo hemos hecho con nuestro trabajo cuando yo todavía estaba activo, y esto es un poco el contraste. Esta es una bañera tuya de Layas, de Layas, sí, de Layas. Y es algo completamente diferente, y un cliente que tenía 2, al cabo de un par de meses me dijo: hazme otras 2 porque los clientes se vuelven locos con esta bañera. Entonces, ahí creo que se acaba con nuestros saludos de la orilla de la originalidad. Hemos pretendido siempre el tener ese punto que distinguía a nuestros clientes frente a lo habitual del plástico. Y nada más. Muchas gracias a gracias. todos. Bueno, como dijimos, ahora vamos a dejar para el final las preguntas que quieran hacer. Ahora vamos a escuchar al arquitecto Federico Soriano. Para quienes llegaron un poquito más tarde, les cuento que él es catedrático de proyectos de la Universidad Politécnica de Madrid. Él hoy nos va a presentar un proyecto que está en vías de construcción en la isla de La Palma, en Canarias, y se llama Balneario de la Fuente Santa. Así que, arquitectos, lo escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en efecto, venía como a contaros este proyecto, que estamos trabajando en él, y es un proyecto que hemos empezado en colaboración con José Manuel y también con el doctor Maraver en sus análisis iniciales. Pero antes, en la invitación que tengo de dar las gracias para asistir a este congreso, que la verdad es que es bastante interesante, esa amplitud, que confirma un poco la idea que tenía como del tema de lo que significa este modelo tipológico. Como en la invitación me habían indicado que pudiera presentar un poco como cuál es la visión desde la arquitectura de este programa, la verdad es que me voy a centrar un poco también inicialmente en tratar este tema. Los arquitectos, en realidad, seguramente para la visión común, aparte de la imagen general que tenemos de que el 50% de ellos estamos, en la cárcel y el 50% tenemos como problemas de cualquier tipo, en realidad hay que confiar que en realidad construimos un espacio. Y normalmente hasta ahora siempre se transmite la idea de que un espacio se construye a través de unos materiales, de un programa, incluso de un dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Material o inmaterial, como puede ser la luz, un programa, etcétera, ¿no? Y que cumplimos una especie como de ingenieros de resolver un determinado programa. Pero yo creo que en realidad nosotros los arquitectos también trabajamos con 2 elementos que en este caso, en el caso de los programas del spa, del termalismo, etcétera, son bastante importantes. Uno es que trabajamos también con la memoria y las percepciones. Y es bastante importante porque en realidad todos los lugares donde se produce una eflorescencia de agua o una situación tienen una memoria y una manera en la cual esa situación, ese tratamiento que tiene el agua se ha ido como manteniendo. Y es muy importante que la tengamos. Y los arquitectos en realidad siempre hemos ido pensando que trabajamos también con la memoria de los lugares en otros programas, ¿no? Y otra segunda situación que también trabajamos es como con los arquetipos y los significados de lo que significan las cosas, valga la redundancia, ¿no? Es decir, trabajar con el agua es una historia que se ha alargado a lo largo del tiempo, como nos estabas contando tú, José Manuel. Desde el inicio del tiempo estamos rodeados con esta condición.
Pero, sin embargo, por ejemplo, es bastante curioso que no se ha construido una historia de la arquitectura a través de este modelo tipológico de lo que es una terma. Nos ha estado trasladando toda la historia y, sin embargo, no somos capaces de reconstruir cómo ha sido la evolución histórica de la manera en la cual nos comportamos o la manera en la cual entendemos esta situación, ¿no? Hay otras tipologías que sí lo han tenido. Si a cualquier persona, aunque no sea arquitecto, le decimos, oye, cuéntanos cuál es la historia de la arquitectura a través de las iglesias, enseguida te dice una serie de iglesias, porque el arquetipo de esa condición de lo que es un espacio religioso lo tiene. O incluso a través de un espacio como pueda ser un palacio, la residencia más importante que pueda tener, el habitar como de mayor nivel. También podemos decirlo, oye, desde la época más antigua, incluso desde la época de los primeros pobladores, donde la arquitectura ni siquiera tenía nombre, somos capaces de encontrar unos arquetipos que lo hagan. Sin embargo, en este programa, que nos acompaña desde el inicio, no somos capaces de hacer esta situación. Reflexionando sobre esa situación, ya te digo que en vez de buscar esta especie de historia de arquetipos que parece que no se ha ido produciendo, yo creo que he llegado a la conclusión de que realmente se produce por una situación muy específica. Y es que, por un lado, es un programa que es mucho más complejo que el que pueda ser un espacio religioso, que en el fondo solamente tiene una función, que es simbólica. Y a través de esa manipulación de la imagen simbólica somos capaces de construir un espacio que nos representa como sociedad en este momento adecuado, ¿no? Sin embargo, la condición termal tiene muchos programas asociados. Tiene dos programas que los hemos ido manejando en las situaciones como actuales, o las hemos ido como comentando en estas jornadas, que han sido pues el programa médico, pues sí, es una terapia que te sana, y tiene un programa también como de higiene, de salud, en todo el punto importante que tiene esa especie como de dualidad de termalismo como wellness. Pero en realidad tiene dos programas que son igualmente importantes. Tiene un programa lúdico. O sea, estamos rodeados de agua desde que somos engendrados, con lo cual hay una condición, y además es una condición que yo creo que tenemos que reclamar. Somos, como decía Huizinga, somos homo ludens, somos personas lúdicas, nos gusta disfrutar, y este programa lo tiene. Y lo tenemos que tener asumido de la misma manera que puede ser el médico o el higiénico, o el saludable. Es decir, oye, si es saludable, pero además lo disfruto. Entonces, esto construye un espacio, pensar cómo tiene que ser. Y tiene otro segundo punto que se ha ido construyendo a lo largo de la historia, que me gustaría también reclamar, que es mucho más importante también para los arquitectos, que es un espacio social. Estamos con una ropa ligera y nos encontramos charlando con personas y con familiares y con desconocidos, y tenemos un lugar donde se produce esta condición de lo público con más libertad que en otras situaciones, como puede ser en la playa, el lugar donde hay más condiciones abiertas que existen, ¿no? Si hacemos una historia, o sea, un recorrido a lo largo de la historia de lo que va pasando en estas condiciones, nos damos cuenta que en cada momento se ha ido dando valoración a una situación. A lo mejor desde el inicio es una condición simbólica, la de quitarse las impurezas, etcétera, los baños celtas, etcétera. Cuando llegan los griegos y los romanos, en cambio, esa situación se traslada por un lugar que es también de higiene, pero social, es un lugar de encuentro. Mientras que al inicio, a lo mejor, los lugares donde se producen esas aguas especiales se mantienen en la naturaleza, luego entra la arquitectura y construye un espacio. Cuando llega el Renacimiento, la edad del medievo, esas situaciones desaparecen porque la influencia de la condición religiosa y simbólica y la pérdida un poco como de ese valor, como de lo lúdico, en un momento en el cual la sociedad tiene una regresión bastante importante, desaparece, y entonces pues este programa tampoco logra transmitir lo que sea. Cuando aparece el Renacimiento, aparece como por la condición del espacio público, pero no aparece o por una condición puramente médica. Cuando aparece el Barroco, la condición del cuerpo, vuelve a aparecer esa condición de lo lúdico. Si vamos estableciendo a lo largo del tiempo, siempre se ha dado valoración a uno de los programas para irlos teniendo, ¿no? Y sin embargo, ahora somos lo suficientemente complejos en esta sociedad para que intentemos responder a todas estas condiciones. Yo creo que esa tipología es la que realmente me parece que es más importante que la volvamos a hacer. O sea, es un lugar donde podremos tener una condición pues, de unas aguas que nos puedan recuperar unas determinadas enfermedades, podemos tener unos espacios que nos pueden generar una condición de bienestar y de higiene, pero también son espacios que son de puro disfrute, y también son espacios sociales donde nos vamos a encontrar
donde vamos a relacionarnos, donde podemos empezar a establecer relaciones que como personas se establecen precisamente en la condición del espacio público, ¿no? En el proyecto este del balneario de La Palma hemos intentado trabajar en esta misma idea, de esta misma condición, precisamente por unas situaciones como especiales que tiene este lugar, ¿no? Bueno, la isla de La Palma, no sé, es ahora bastante conocida. Recordáis que hace 2 años se produjo la erupción de Cumbres Viejas, ahí en la zona media. Nosotros vamos a trabajar, o estamos trabajando en esta parte, ¿no? En su momento, cuando la isla era, antes de que se produjera como, pues no sé, la integración dentro de, es decir, los primeros pobladores que se llamaban aguaritas, conocían la existencia de unas aguas termales, unos efluvios que salían en la costa, en esta costa de la zona sur, en unos cortados de casi, bueno, esta es una isla muy volcánica, si lo veis tiene como una especie de columna vertebral donde vamos viendo todos los volcanes, ¿no?, que genera esa especie de hilo conductor que luego por debajo del mar continúa en la isla del Hierro, formando toda esa falla que se va introduciendo. Bueno, pues en esta zona sur, en su momento, en sus momentos originales, la costa acababa en un cortado casi de 150 metros cuadrados. Esto, aunque podía contarlo, no es la foto de esa situación, porque desapareció, ahora veremos, pero podría haberlo contado y hubiera colado. Bueno, en su momento existía un cortado sobre la montaña de 150 metros y cuando bajaba la marea sobre esas playas salían unas aguas termales. En esa mezcla, bueno, cuando bajaban ya solamente aguas dulces, pero cuando estaban en esas situaciones intermedias, como aguas mezcladas, en las cuales solamente era posible acceder desde el mar, dado el cortado, para poderlas usar, ¿no? Estas aguas fueron muy famosas, precisamente todo, y generaron una riqueza en la isla verdaderamente brutal. Hay que tener en cuenta que en su momento, antes de la distribución provincial, de los años 50, 40, la isla de La Palma era la última isla que servía de puerto para el salto del Atlántico hacia América, tanto en ida como en vuelta. Con lo cual, es un lugar muy transitado. En esta isla, ya digo, el periódico más antiguo que hay en toda España se produce allí, precisamente porque tenían contacto con Alemania y trajeron las primeras imprentas, antes incluso que La Vanguardia en Barcelona, etcétera. Es una isla bastante conectada. Bueno, entonces en estas aguas pues, se produjeron bastantes paradas, tanto de gente que iba y gente de vuelta, pues por diversas enfermedades. Evidentemente, como estamos hablando de la época de 1500, 1600, la sífilis era la estrella del asunto y estas parece ser que las curaban. Entonces, tanto para ir o para volver de América, pues bueno, no profundizamos en este tema. Y, bueno, genera una riqueza muy importante, ya digo. Esta foto no es exactamente de esa época, porque no hay, porque en 1677 se produce una erupción, el volcán San Antonio. Recordar las imágenes de hace 2 años, esas lavas fueron inconteniblemente moviéndose hacia la costa, fueron rellenando todo el camino, fueron llenando todo el cortado y fueron cubriendo toda esa fuente de riqueza por casi 70 metros de coladas volcánicas imparables. Afortunadamente se produjo, como el escrito en su momento del Nicolás de Sotomayor, que redactó esta misma historia, y en un informe que se hizo en esa misma época, en 1677, este Juan Pinto dibuja una acuarela en tiempo real de lo que estaba pasando. Es decir, es un dibujo de justo ese año 1677, ¿no? Las coladas invadieron, cubrieron esa situación y esas aguas desaparecieron. Esta fue una situación que está relatada por este Nicolás de Sotomayor, la desesperación en la cual cayó todo el pueblo de esta zona, ¿no? El pueblo en su origen, que era Fuencaliente, que en su origen estas charcas que se llaman de Fuencaliente, tanto de San Lorenzo como de San Blas, luego, en vista de sus propiedades milagrosas, se llamaron de la Fuente Santa, ¿no?
toda la historia de los palmeros ha sido volver a encontrar dónde estaban las fuentes originales sepultadas por esos 70 metros, que además se volvieron a rellenar de nuevas coladas por encima con la erupción del Teneguía en el año 75. Bueno, seguramente yo la recuerdo de haberla visto por televisión, cómo volvieron a ir coladas por encima de esta situación. Esta historia, que ha ido construyéndose a lo largo del tiempo, en el año 2005 tiene un final feliz, porque un grupo de ingenieros y de geólogos lograron encontrar dónde estaban esas fuentes originarias, las fuentes surgentes, ¿no? No contaban con ninguna condición así geográfica, solamente con descripciones en su momento, una cruz, debajo de una cruz que estaba en la montaña, una cruz que estaba en la montaña, unos diversos pozos que se iban encontrando, pero bueno, por unas excavaciones, que son las de los túneles estos, llegaron a encontrar precisamente las dos, o sea, las diversas fuentes surgentes que se estaban produciendo. Pero con una cierta ventaja, que es que precisamente en ese avance a través de la roca para llegar al muro originario de la isla, el cortado originario de la roca inicial, van excavando diversos pozos y van saliendo unas mezclas de agua dulce y de agua salada en diversas proporciones que van generando una serie de pozas que vamos viendo ahí con diversas situaciones y diversas propiedades que generan una variedad de tipo de aguas que existen, ¿no? Hasta llegar a las aguas surgentes, ¿no? Las aguas surgentes son cloruradas sódicas carbogaseosas, no son muy usuales. En la cueva es muy difícil estar porque tienen estas emanaciones, no te enteras de nada, tienes que entrar con un contador de gas porque, bueno, como es inoloro, pero es tóxico y es mortal, podrías caer como un pajarito allí en medio, con lo cual hay que entrar con ciertos medios, pero precisamente esa propiedad le da su cierto valor, ¿no? Bueno, se han conseguido la certificación de las aguas mineromedicinales y ahora se construye o se quiere construir un proyecto para hacerlo. El lugar verdaderamente es como fascinante porque tienes este paisaje, ¿no? Donde, bueno, la cruz estaría en la mancha roja que se ve en el otro lugar, donde lo que se ha ido produciendo son unas coladas, abajo llega la última, ¿no? Las últimas emanaciones de cenizas y de rocas y produce una playa negra sobre el agua del mar. El agua del mar tiene una ligera temperatura mucho más cálida que el resto de la isla, con lo cual también se producen unas situaciones de buceo, de flora, etcétera, un poco especiales, ¿no? Y sobre ese territorio, que es un parque natural, se produce la intervención del Cabildo de La Palma para poder producir aquí un balneario, ¿no? Pero con unas condiciones específicas. Esto estamos en un territorio protegido, no podemos tocar nada del asunto, no podemos ni tocar ni echar nada que pueda modificar el valor de estas aguas. Es un edificio que tiene que ser casi, como diría Eric Clapton, unplugged, ¿no? Desenchufado, tiene que ser mantenerse de una manera autónoma porque no hay tampoco muchos lugares como de conexión. Y además tiene varios tipos de aguas, varias condiciones que se producen, ¿no? Y sobre eso nosotros trabajamos como con la idea de generar una situación de un balneario que tiene que integrarse con la idea de que se producen unas determinadas coladas en ese lugar y que va a poder producir diversos tipos de espacio dependiendo de cómo entendemos qué está pasando o de cómo son la singularidad o la condición arquetípica de cada una de las maneras en las cuales el agua tiene manera de verse y de colocarse en el lugar, ¿no? Esta condición de que, bueno, hay una parte médica, hay una parte lúdica, hay una parte como social que se integra en los tres, hay una parte como de wellness que se va generando. Es decir, que intentamos que esta condición produzca un espacio democrático donde todas estas condiciones puedan hacerse, ¿no? La idea era bastante fácil, ¿no? Es decir, nosotros tenemos unas coladas o un lugar, vamos a hacer que los programas se vayan superponiendo como otras coladas más, como otras lenguas de programa de agua que se van estableciendo y además como con la condición de que todo el material que nosotros saquemos es todo el material que se utiliza para ese mismo balneario. Si sacamos rocas, las rocas nos van a hacer un techo y flotará el techo, sin necesidad de que exista ninguna condición milagrosa, ¿no? Pero
¿no? Cogeremos las tierras, las levantaremos y generaremos los espacios por debajo que se vayan estableciendo, ¿no? Como en esa misma condición. Y, ya digo, cada uno de los programas va generando una condición distinta, ¿no? Y aprovechar las dos maneras que en la memoria del lugar existe para bañarse en ese sitio. La charca, de una condición condición que te recuerda a una manera determinada de tomar las aguas y que estás en contacto con un aire exterior y que es una situación colectiva, y las pozas, que tiene una condición, ¿no? Esas pozas que han descubierto donde está la nueva fuente, que tiene una condición mucho más íntima, desaparecida, oscura, etcétera, etcétera, ¿no? Dos condiciones perceptivas diferentes que se van estableciendo, ¿no? Vamos a hacer un recorrido rápido a través de este cómic que hemos hecho, ¿no? Nosotros vamos a empezar de arriba a la izquierda hacia la derecha, vamos por la carretera, vemos unas charcas que se están estableciendo, bajamos, entonces nos encontramos el primer nivel, donde vamos a ver el nivel de recepción, el nivel de lo público, de la restauración, de todos estos servicios que tienen que estar producidos. Pero también de un elemento que a veces pensamos que por esa condición de la memoria no pertenece a un programa termal, pero que aquí sí sería, que es un espacio de un museo que te cuente cuál ha sido la historia que está tan ligada a este lugar y a estas personas en esta isla que es importante que se mantengan, ¿no? Un museo que lo vayamos estableciendo, que lo vamos viendo en la cuarta viñeta, recibes, tienes desde el mar y desde las costas, estás viendo los diversos paneles que te encuentran en la condición, y después de pasar un control, descienden al primer nivel, ¿no? Según vamos descendiendo, vamos a ir estableciendo diversas cualidades que va a tener ese espacio, ¿no? En el primero tienes una condición mucho más lúdica. Estamos en un lugar donde estás más arriba, vas a notar el contacto del sol, las piscinas del agua son interiores y exteriores conectadas, se producen los circuitos integrados en esa condición, pues no sé, los ríos contracorriente, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas situaciones que se han ido estableciendo. Pero si queremos en realidad dar un paso más de esa condición, ¿no? Que sería lo que corresponde a la octava viñeta, ¿no? La gran charca azul, que está dentro y fuera con esa visión de los vidrios con la geometría de la roca. Pues si quieres llegar a una condición más médica, más sanitaria, bajas al siguiente nivel, que ya tienes una condición ya de un termalismo más sanitario en ese sentido, ¿no? Con un control, unas bañeras individuales o dobles, unas piscinas flevíticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si en realidad quieres seguir produciendo una situación como de un espacio con una condición distinta, ¿no? Que serían las siguientes rampas que vamos bajando, bajaríamos al último espacio donde recreamos el baño como si estuvieras en las propias cuevas de donde está saliendo todo el agua, ¿no? Y generaríamos como esta otra planta que va teniendo esta forma, ¿no? El edificio no tiene forma, tiene condición, simplemente vamos generando como los interiores que van teniendo esa misma condición, ¿no? Y si bajáramos más, tendríamos el túnel con las diversas cuevas que se van estableciendo, con lo cual el edificio tiene esa condición de que desde fuera van a aparecer las charcas como que en su origen iban teniendo, vamos bajando, vamos teniendo la recepción, vamos encontrando los espacios del museo donde la tamización de las rocas producen unos techos que dejan pasar la luz, incluso va a llover dentro del edificio en algunos momentos, podrías tener los lugares de las piscinas en esa misma situación, pero si vas llegando a lugares ya más concretos, vas teniendo otras maneras de verlo hasta que llegas al espacio inferior del todo, que tienes esa condición de lo más íntimo. Cada uno de los espacios recoge no solamente su propio, no solamente potenciamos uno, sino que mantenemos la otra condición. Es decir, el espacio de lo lúdico también tiene su wellness, también tiene su condición social. El espacio de lo médico también tiene su condición social, que es bastante importante. No es una especie de fábrica de sanar personas, sino un lugar de relación de personas que también necesitan contra las situaciones, y cuando llegas abajo, aunque tengas esta condición del individual, sigues teniendo una situación donde recibes los mismos tratamientos que pueda recibir una persona en los espacios médicos o no, ¿no? Esta situación del agua que se produce en esa mezcla nos permite tener, ya digo,
aguas que están a 42, 52 grados, con unas propiedades térmicas específicas, y aguas que se van produciendo mezcla con las otras pozas de agua salada que van teniendo otras características, ¿no? Esto genera que en realidad el programa técnico que hay por detrás es mucho más complejo, porque es como tener 3 situaciones de aguas que tienes que irlas estableciendo. Pero también en el fondo es más sostenible, porque las aguas van teniendo, sin necesidad de estarse clorando constantemente, sino por tratamientos sin cloración, van teniendo como una condición de reuso o de reutilización en distintos momentos, y cuando se enfría se convierte en algo que ya lo podemos utilizar de otra manera y siguen teniendo parte de las propiedades que va teniendo, ¿no? Bueno, estamos trabajando como en este proyecto, una última imagen de cómo se queda como introducida, volviendo para cerrar las 2 condiciones. Creo que aparte de esta condición de lo termalismo y del wellness, existen 2 situaciones que tenemos que ver, que que yo creo que son tan importantes, que es el único programa, que es el primer programa que tenemos en nuestra vida, porque estamos rodeados de calor y de agua, y lo seguimos manteniendo y lo asociamos a lo lúdico y a esto. Y por otro lado es un lugar donde, precisamente por esa condición de que nos volvemos de alguna manera indefensos, es el lugar donde podemos establecer la condición de nosotros como personas y como seres sociales de intercambio y de construcción de un espacio público. Bueno, pues muchas gracias. Bien, queda abierto el espacio de preguntas. Tenemos todavía unos minutos más. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, yo tengo una pregunta que me gustaría hacerles a ustedes, y es, cuando van a empezar a crear un proyecto, ¿qué es lo que los inspira o qué es lo que los guía para encontrar luego la temática que ustedes desean o la impronta que desean ponerle en el proyecto? Yo creo que es bastante importante que entendamos que en realidad la arquitectura, en una visión ya como que es la que trasladamos a los alumnos, y yo creo que ya toda la gente joven la tiene, es una actividad colectiva, es un proyecto de colaboración. Y esta colaboración, cada vez somos más conscientes que se producen desde esta condición de muchas especialidades que nos están ayudando y que están diciendo las cosas desde el inicio. Yo creo que frente a otra visión más clásica, donde hay una persona que piensa algo y luego la gente lo tiene como que arreglar, yo creo que ahora se produce una situación al revés. Es decir, oye, tienes que ver cuál es ¿no? Vas al sitio, escuchas a las personas, te cuentan esta historia, lees el libro, vas a ver un balneario, vas a ver una asesoría, vas a ver a un ingeniero que te dice cómo sostener piedras, va a alguien que te cuenta cómo producir una energía sin necesidad de tener que estar dependiendo de... Y en esa situación, como de ese espacio colaborativo que se produce en esas discusiones, que yo creo que, ya digo, en la visión más contemporánea se produce desde el inicio, se va produciendo la aparición, ya digo, de estos puntos de atracción que van a ser los que conformen luego las determinadas formas, ¿no? Y luego, evidentemente, hay una situación, es decir, nosotros vivimos dentro de una sociedad y también somos sensibles a cómo se ve en la sociedad, cómo es la imagen que hay ahora, cuál es el estilo, cuál es la forma, cuál es la condición, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. ¿Y usted? Bueno, la parte que me ha tocado en el desarrollo de algún proyecto, nosotros siempre hemos tratado, como no hacemos la arquitectura, pero los elementos que conforman las técnicas que constituyen nuestra propuesta, hemos tratado de buscar el mayor punto de originalidad posible. De manera que, como decía yo antes, no sé si lo he recalcado, solo se recuerda lo que es diferente, pues hemos tratado de mantener, con gran esfuerzo, por supuesto, esa creatividad, ¿no? De manera que nuestros trabajos se distingan. En alguna ocasión una persona me decía, he estado en tal sitio y al ver el trabajo ya sabía que lo habías hecho tú. Bueno, pues eso es un poco el resultado de lo que hemos pretendido, ¿no? Y con una evolución. No tiene nada que ver nosotros cuando hicimos Arnoia, que fue la primera aproximación a un balneario, que lo que es hoy Partovia o lo que son lo que hemos fabricado de termas.
tumbonas calientes, ergonómicas, bañeras como la que hemos visto antes ahí, en fin, cosas que realmente son novedosas. Y mi presentación iba en esa línea, no en expresar erudición, sino en dar un flash muy rápido de lo que son posibles novedades a explorar para, si aparece un proyecto, ver si de ahí puedes sacar algo para como decía yo, para dedicarte a crear algo, ¿no? Esa inquietud es la que yo creo que es importante y es la que nos ha movido, porque detrás de ese interés nuestro personal de conseguir algo singular está el beneficio económico y la satisfacción de nuestro cliente, ¿no? Y bueno, pues ese retorno es el que nos ha animado a no desfallecer y a continuar. Esa es ha sido nuestra manera de actuar en cualquier proyecto, ¿no? O sea que tenemos claro que no es diseñar un balneario, diseñar un spa, no es solamente una cuestión de técnica, sino que requiere de una investigación previa y encontrar una filosofía para darle una identidad propia al proyecto. Justamente. Y a partir de eso, luego hacer una integración de todo, ¿verdad? No solo la parte, digamos, comentabas pura y dura. Antes que hay que encontrar el relato. Claro. Que construye cuál es el relato específico de cada una de estos termas o balnearios o wellness o espacios spa o lo que sea, ¿no? Como, ¿no? Aunque no tenga a lo mejor una ligación histórica porque sea un aprovechamiento más reciente, yo creo que sí es necesario que se produzca una cierta narrativa, ¿no? En ese espacio y ese espacio se enlace con todos los equipamientos o las áreas del terreno. Perfecto. Y en Termatalia hemos aprendido a través de tantos años, ya 22 ediciones, que todo el proceso del turismo de salud y bienestar, del wellness, del termalismo, tanto terapéutico como lúdico, fue evolucionando quizás en estos 20, 22 años mucho más rápido que lo que se daba antes, por lo menos en mi país. En un momento hablábamos de wellness y había gente que decía wellness, pero ni siquiera salía la palabra wellness. Eso también implicó un desarrollo en la tecnología, en las nuevas técnicas. Ustedes, como docentes en la universidad, ¿creen que alguna vez existirá o a lo mejor acá existe, en Argentina seguro que no, la materia de arquitectura del bienestar, arquitectura del turismo de salud y bienestar, no del turismo, sino sí concepto de bienestar que también implique los cuidados que hay que tener, ya sea desde la sanidad del agua, desde coordinar la climatización de los espacios, porque a veces vemos espacios sobresaturados de vapor, vemos espacios fríos cuando uno sale de un espacio caliente. Una pregunta ya, sí, cómo no. Por favor, el micrófono. Yo quería preguntar sobre el proyecto de La Palma, a Federico. ¿En qué estado se encuentra ahora mismo este proyecto y qué fecha tiene de que se desarrolle íntegramente? Pues lo que es el proyecto completo, el proyecto de ejecución ya está entregado y está en el estudio de la licitación de obra. O sea que, en principio, bueno, como es un proyecto que está metido dentro de un parque natural y ha pasado unos procesos muy largos, hay que meterlos dentro del Parlamento Nacional para que puedan ser aprobados, porque es un parque nacional de volcanes del Teneguía. El terreno, imagínate, es un terreno de 1.600 en esas coladas, pues la cantidad de gente que tiene ahí ha desaparecido, no sabemos dónde está, para que la comprara el oeste. Toda esta situación ya se ha solucionado y eso ha llevado un tiempo bastante largo en la producción. Ya digo, ahora estamos en el proceso como ya viendo la posibilidad de empezar a construir en un plazo pues relativamente corto. No sé, final de año empezar y luego, no sé, un año y medio puede ser la hora.
O sea, las urgencias de agua caliente ya están localizadas, ¿no? Sí. Y descubiertas. Sí. Las aguas están descubiertas. Ya sabemos, se han hecho los estudios, o sea, me parece que es el doctor Oliver el que hizo los análisis del laboratorio, no sé. Sabemos las temperaturas, sabemos los caudales, se han hecho ya los estudios para ver si el caudal aguanta, etcétera. Pues habría que darle la voz a él para que hable de ese tema. Acá me dice el ingeniero que sería interesante que también el doctor Maraver haga su aporte, ya que está involucrado con el proyecto. Así que si lo desea, doctor, con mucho gusto. Ampliamos la ponencia. El proyecto de la Fuente Santa es para cualquier hidrólogo totalmente ilusionante. Es un lugar que lo reúne todo, ¿no? Tiene aguas declaradas de utilidad pública, están perfectamente localizadas, la ubicación permite perfectamente que se puedan utilizar técnicas de crenoterapia con técnicas de talasoterapia, y lo único que deseamos es que de verdad Federico sea capaz de poner en marcha ese proyecto tan ilusionante como es el de la Fuente Santa. Eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, está. Sí. Gracias, no puedo. Quería preguntar al arquitecto Federico si se prevé de alguna forma un refuerzo de capacidad hostelera cerca del proyecto, porque me parece que es un parque natural y que no, es un parque natural y no se prevé construcción, porque me acuerdo que el público, los clientes... Sí, esto también ha generado como un cierto debate en su momento y una cierta discusión. El proyecto en su momento, ya digo que a lo mejor lleva un recorrido bastante largo, tenía asociado como un nuevo hotel, también tenía asociado como el uso de unas habitaciones residenciales dentro del mismo espacio, pero dentro de esta misma condición las reglamentaciones impedían tener estos usos hoteleros dentro del espacio de un parque natural, pero además se produjo una cierta reflexión de a lo mejor tenemos que repartir todo el beneficio que se produce de este lugar en toda la isla. Y no es tanto que tú vengas a este hotel, te alojes aquí y no puedas visitarlo, a lo mejor tienes que residir en un hotel o en una casa o en otro lugar de la propia isla, te distribuyas, en un momento determinado tengas estos tratamientos que vienes, no sé, que se produzca como un cierto reparto. Es decir, y en este sentido esta isla tiene, creo que solamente tiene como una instalación hotelera de este tipo de espacios cerrados que te dan como aquí, que no, las micas estas y que no vuelves a salir, y el resto es un turismo de una disgregación en todo el territorio mucho más extensa que en el resto de las otras islas. Con lo cual, esta situación yo creo que es casi positiva, en el sentido de que esto es un bien, en su momento era un bien de todo el pueblo, ahora es un bien de la isla y se reparte en esos otros programas hoteleros a todo el territorio. Y también en ese momento se pueda también como conocer el resto de los lugares que existen, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien, les agradecemos muchísimo el acompañamiento, la presencia, les agradecemos a tan importantes profesionales que nos estuvieron acompañando en el día de hoy. Ojalá en las próximas termatalias ya podamos ver el avance de obra, que es este sueño que tienen, y algún día visitarlo también. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y no olvidemos de festejar que hoy es el Día Mundial del Turismo y sin lugar a dudas también es el turismo lo que nos convoca a todos acá. Y no se olviden que el turismo es generar fuente de trabajo y el trabajo es dignidad.